Suena el timbre aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores en ADN y es momento de dar inicio a una nueva clase de este taller llamado Impacto, liderado por la periodista y asesora en comunicaciones y marketing, Gabriela Lacoste. Gaby, este espacio es todo suyo. Muchas gracias, Leo. Hoy vamos a conversar con Andrea Sondek, fundadora y presidenta de Fundación Takal, entidad que acompaña a personas con discapacidad en su camino hacia la autonomía y la inclusión laboral. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hola, Leo, hola, Gabriela. Feliz de estar acá. Oye, Andrea, comencemos entonces. Cuéntanos, Fundación Takal dice que hace 40 años trabaja con la inclusión. Cuéntanos 41. ¿Cómo... 41. Sí, mira, hace 41 años yo trabajaba en un hospital público y se me ocurrió ir a hacer el domicilio. ¿Qué pasaba con los pacientes exitosamente rehabilitados? Así como cuando don Fran dice, y se puso de pie. Y yo decía, ¿para qué? Entonces dije, voy a ir a ver qué pasa con ellos. El 100% de las personas con discapacidad que habíamos dado de alta en esos años estaba en sus hogares sin utilizar las prótesis, con depresión, sin levantarse de la cama. Y yo dije, yo no estudié terapia ocupacional para esto. Así que llegué, renuncié y fui a hablar con el director del hospital. Muy jovencita era yo, por lo tanto muy irreverente, y fui donde el director del hospital y le dije que el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de su hospital no servía para nada. Y se para este señor muy grande, me mira para abajo y me dice, ¿usted arriesga su vinculación? Y le dije, yo ya me fui, pero usted no le puede... informo que yo ya claro, no estoy. Yo ya no estoy aquí, pero usted no puede seguir gastándose el dinero de todos los chilenos en algo que no sirve. Porque si vamos a rehabilitar, hacemos el tratamiento preprotésico, protésico, postprotésico, atendemos psicológicamente, ¿para qué? Si no hacemos nada. Bueno, ahí me fui y tuve la fortuna de toparme con Baldo Santi, que era el cura que presidía Cáritas Chile. Uh-huh. Y él me dijo, mira, Andrea, esto sin llorar, prepárate un proyecto. Y así nace Takal. En 2 meses yo tenía las platas en Chile y me dice, ¿cuál es el aporte nacional? Y yo le dije, no sea así, deme 48 horas. Yo no tenía dónde caerme muerta, era jovencita. Tenía 26, 27 años. Y entonces fui al Hogar de Cristo y pedí hablar con el presidente del Hogar de Cristo. Le conté el proyecto y yo ese día salí con un comodato. Entonces le dije, mire, padre, el aporte nacional es el inmueble, ¿no? Una casa de adobe exquisita, en la calle, en el barrio Independencia, y ahí partimos el año 85. Teníamos todo listo para los primeros 5 jóvenes que ingresaban y adivina qué, terremoto. Se movió la tierra. Se movió la tierra. Y claro, obviamente los muros se abrieron, se separaron y yo llamé a todos mis amigos ingenieros, que más vale tener buenos amigos que tantas lucas. Y ellos me dijeron, mira, me dijo, vamos a tapar, vamos a pintar, aquí no vuelve a haber un terremoto por lo menos en 10 años. Pero antes de 10 años tenéis que salir de acá. Así que, y así lo hice. Claro. Con fecha de vencimiento. Y así lo hice. Pintamos súper bonito y empezamos a trabajar ahí con las personas con discapacidad en un proyecto que no había nada en la época. Esto parte del año 85. Sí, estaba pensando en cuál terremoto, el 85. El terremoto del 85, marzo del 85. Y no había nada. Todo el mundo pensaba y creía que las personas con discapacidad no podían hacer nada. De hecho, una vez un vecino en la playa me dice, pero Andrea, toda esta gente habría que mandarla a una isla. No. Así como en esa época se mandaba a los leprosos, ustedes se acordarán. Es que totalmente, ¿no? Me imagino que se hablaba en ese tiempo. Y yo, con un dolor de guata, era súper joven, ¿cómo le discutía a un viejo de unos 60, 70? Qué atroz, yo tengo 70 ahora. ¿Para qué lo digo? Pero en esa época era un viejo para mí. Sigamos con la conversación. No es necesario. Pero sí, y así parte Takal, con mucho sueño, con muchas ganas, y el tiempo nos dio la razón. Hoy día tenemos más de 3.000 personas con discapacidad con contrato tipo indefinido. Hoy día atendemos a 1.200 personas, hemos crecido, hemos tenido varias fundaciones, ¿no? Inmuebles, tú conociste algunos. Y la verdad es que las personas con discapacidad, cuando tienen un buen proceso de formación, son igual de rentables que una persona sin discapacidad. Y digo igual de rentable para el negocio de la empresa que lo contrate. Qué alegría saber que no existió esa isla nunca.
¿No es cierto? Qué alegría Sí. saber que no existe. Exactamente. Andrea, y entrando ya más en el ámbito de la inclusión, ¿crees que en Chile las empresas están informadas y cumplen con la ley 21015? Mira, las empresas que cumplen con la ley, que es una ley de cuota, ¿no? Que Ya. te obliga a tener el 1% de personas con discapacidad contratados si tienes más de 100 trabajadores. Los que cumplen con la ley, que no necesariamente contratan ese 1%, Ya. es el 40% de las empresas de 100 o más trabajadores. ¿Y por qué te digo que cumplen? Porque informan en la Dirección del Trabajo todos los eneros. Pero entonces hay un 60% de esas empresas que ni siquiera informan, que no están en esto. Y por lo tanto hay que trabajar para dar a conocer, para decir que esto no es caridad, que si uno va a trabajar con la empresa, va a trabajar para que esta persona pueda incorporarse a un lugar donde de verdad está haciendo un trabajo. Hace muchos años, y no voy a nombrar el funcionario público, pero contrató a una persona y lo vistió de terno y le dio un cargo de asistente de la fotocopiadora. O sea, claramente algo que no se necesita. Bueno, muchos años después llegó con una depresión tremenda a Fundación Tacal. Y llegó con una depresión tremenda porque dijo, yo no sirvo para nada y me ocupan como un show. Y la verdad es que cuando tú tomas a la persona, las formas para el trabajo, y esa persona logra insertarse haciendo lo que de verdad puede hacer, es espectacular. Y es tan así que hoy día tenemos 80 profesionales y técnicos profesionales que ya los tenemos todos evaluados, que aún no hemos logrado que se incorporen en las empresas. Que sean profesionales o técnicos profesionales es súper difícil. Totalmente. 1 de cada 10 termina octavo básico. Claro. 1 de cada 20 termina la educación media. 1 de cada de esos 20 ingresa a la educación superior, pero solo el 1% la termina. Entonces, que hayan hecho todo ese esfuerzo, sean profesionales o técnicos profesionales, y que las empresas solamente los quieran contratar en algún cargo menor, es doloroso para ellos, ¿no? Y para nosotros Me también. imagino. Entonces abrimos también en Fundación Tacal una oficina exclusivamente, una oficina de intermediación laboral también para profesionales, no solamente para personas que no tienen la calificación Perfecto. universitaria o técnico profesional. ¿Ustedes ayudan en esta articulación que hablas con las empresas? Totalmente. Nosotros trabajamos junto a la empresa. Tenemos alrededor de 500 empresas con las que hemos trabajado los últimos 2 años. Nuestro rol es lograr hacer el match entre las competencias y las capacidades de la persona y la descripción del cargo que tenemos, del cargo que se está solicitando. Cuando hacemos ese match, funciona espectacular. Y después, por supuesto, hacemos los seguimientos necesarios para que Y me imagino como podamos resolver pregunta los temas. solamente. Ustedes no clasifican, por decirlo de alguna forma, las discapacidades. Puede ir cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad y ustedes ven en qué podría capacitarse y en qué podría trabajar o desarrollarse. Tenemos un par de exclusiones. ¿Ya? Lo primero es que si tienes una discapacidad de causa psíquica, tienes que estar compensado 2 años. Perfecto. ¿Por qué? Porque eso significa que ya tienes adherencia al tratamiento y que lo más probable cuando te incorpores no te va a descompensar. Claro, claro. Por lo tanto, cuidamos a la persona, ¿no? Perfecto. No importa eso. En segundo lugar, cuando hay patología dual, o sea, cuando hay consumo de droga o alcohol, nosotros no tenemos La capacidad. las competencias claro. para atender aquello y por lo tanto los derivamos. Tratamos de no dejar a nadie en la calle. ¿Ya? Y lo otro es que sea la persona la que quiera formarse y no el apoderado. De todas maneras. Es que ahí esa está la gran diferencia de querer superar para poder después insertarme. Andrea, y conversábamos antes que también hay una preocupación de Tacal por los adultos mayores. Mucho. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo he estado estudiando un poco sobre lo que pasa en nuestro país con los adultos mayores y hay, primero, una pobreza escondida muy grande. Segundo, en general las personas mayores van viviendo procesos de soledad muy grandes. Y hoy día leía un estudio de la Universidad Católica que decía que más del 70% de los mayores de 60 años dice que no tiene a nadie que lo ayude a buscar un empleo. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer?
decidimos abrir cursos de capacitación para las personas mayores para nivelarlos en los temas de computación, Ejemplo. y después que empiece a entender los conceptos de inteligencia artificial. Pero sumado a eso, estamos también armando una red de empresas que quieren al menos contratar media jornada a personas mayores. Y eso es toda la diferencia, ¿no? Porque yo, claro, te voy a formar para el trabajo, te voy a nivelar tus conocimientos, pero también necesitamos que nos abran la puerta. Fíjate que hoy día veía un artículo que salía en un diario donde hablaban justamente de esto, de la soledad extrema que viven las personas mayores y que no se está haciendo mucho. Y los estudios también dicen que la población chilena estamos envejeciendo, entonces también tendríamos que poner un poquito de ojo ahí. Y la natalidad no aporta. Nada. La natalidad no aporta y se supone que para el 2050 más del 30% de la población va a tener sobre 60 años. No es un tema menor. No es un tema menor y tenemos que prevenir el desajuste, la soledad y sobre todo que no va a haber gente para trabajar. Tengo 3 preguntas que han llegado Por favor, o sea, favor. varias, pero hay 3 que podríamos hacer. El resto son como opiniones y algo que lo podemos Buenísimo. enviar. Un número, 1, 2 o 3. 2. 2. Ya, vamos a ver. Siempre el medio. Ya, justo la única que no tenía. ¿Qué significa TACAL? Taller de capacitación laboral. Cuando armé la fundación, estaban la fundación, qué sé yo, La Mariposa, el otro que hablaba de tortuguitas. Y yo decía, yo esto no lo puedo resistir. Entonces dije, voy a armar una sigla. Y dije, TACAL, Taller de Capacitación Laboral. Pero tiene una anécdota, TACAL. ¿Ah, sí? Claro. TACAL, fíjate que hace unos 4 o 5 años me llamó un señor y me dijo que le vendiera la marca. Y yo le dije... ¿La marca? Sí, Mira. quería comprar TACAL. Y yo le dije, primero, ¿por qué? No, me dijo, es que quiero formar una OTEC y ustedes están tan bien posicionados y son tan serios que me quiero llevar la marca. Y yo le dije, no está en venta. Así que, no, pues no tiene precio. Si es parte de un sueño, ¿cómo voy a vender tu sueño? No se puede, ¿no? Ay, qué Principio. lindo concepto. ¿Ah? Principios primero. Obvio, Sí, qué siempre lindo los principios. concepto. 1 o 3. 1. 1, ya. Sitio web y redes sociales, porque quieren conectar con ustedes. Fundaciontacal.cl, www.fundaciontacal.cl, y todas las redes sociales son Fundación-Tacal. Sí, TACAL. Todas. Y felices de poder recibirlo. Estamos viendo, permanentemente recibimos gente. Contarles además que toda nuestra capacitación es 100% gratuita. Nosotros no le cobramos a las personas con discapacidad, más le pagamos 4.000 pesos por día asistido para que no tenga problemas con la locomoción, y claro, los queremos a todos con nosotros porque tenemos muchas ganas de poder colocar a mucha gente este año. Fíjate que tenemos permanentemente cursos abriendo. Hoy día tenemos 80 vacantes porque tengo 3 cursos que son Sense, más 2 franquicias, más una empresa que me dijo, toma, aquí tienes las lucas y necesito que me capacites a la gente en esto. Entonces, si usted tiene discapacidad, quiere formarse para el trabajo, contáctenos, contacto@fundaciontacal.cl y con eso lo atendemos de forma Si inmediata. hay Fundación empresas que nos Tacal. están escuchando también que les interese de todas maneras. Por favor, sí. A ver, esto no lo hacemos solo. Aquí hay una alianza súper buena. Nosotros acompañamos a la empresa para que cumpla con la ley. La ley no solamente te exige el 1% de personas con discapacidad contratadas, también tienes que tener una política, tienes que tener un plan de capacitación, tienes que haberlo hecho, etcétera. Nosotros te acompañamos en el proceso completo. Lo que más nos importa es que esto termine en una inclusión de personas con discapacidad en empresas donde valoren la diversidad y no que la discriminen. La tercera lo voy a guardar por si queda tiempo, Gabriela. por favor. No, en serio, dele nomás. Bueno, en términos de impacto, aunque ya nos has dicho algunas cifras, pero ustedes declaran, yo vi su sitio web, Muy bien, muy ser la bien. institución con mayor experiencia en Latinoamérica en capacitación e inclusión laboral de personas con discapacidad. En América, te diría yo. Cuéntanos entonces un poco de esas cifras. Te cuento, porque por lo menos nosotros hemos buscado, no hay en ni una parte del mundo una institución como la nuestra que tenga 3.000 personas, más de 3.000 personas incluidas, con contrato indefinido. Elaboramos el primer manual de inclusión. No hay en toda la web
otro manual para que la empresa pueda hacerlo por sí solo. Nosotros no queremos que la empresa dependa de nosotros toda la vida, porque ¿cómo logramos un Chile inclusivo? Imposible. Entonces hicimos el manual de inclusión y la verdad es que ha sido bien interesante, porque el otro día llegó una misión de Colombia y venían con el manual impreso, lo habían impreso, lo tenemos también en la página web, y querían ver qué institución lo había hecho y cómo podían mejorar los sistemas y todo. Entonces eso también impacta, y para nosotros es súper importante, porque las personas con discapacidad tienen el derecho de trabajar en una empresa de acuerdo a las competencias que cada uno tiene. Como todos los derechos de todas las personas. Como todos los demás. Leo, la última. Tremendo. Sí, nos quedan segundos, sí, pero la voy a dejar planteada. Y es que si ustedes consideran, ustedes consideran como fundación que el paso de los años genera una disminución cognitiva, y eso se puede entender también como una discapacidad. No, yo no creo que el paso de los años sea lo que produce el daño cognitivo. Probablemente hay, y hoy día hay mucha investigación al respecto, y a mí me encanta el tema de la alimentación, y he estudiado muchísimo, y claramente muchas veces uno es como procesa y lo que come, ¿no? Lo que come y cómo lo procesa. Y eso muchas veces, sobre todo el azúcar y los procesados, hacen que se vaya dañando toda la parte cognitiva. Entonces, no creo que es una consecuencia del adulto mayor, sino que creo que es consecuencia de hábitos de vida, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que oxigenar la cabeza, si no, ¿cómo? Y mantener el peso también, etcétera. O sea, esto es un ciclo súper global, y a mí me interesa en el tema cognitivo, y también de los daños neurológicos, y está todo muy asociado a los hábitos de vida que uno tiene. Respondido entonces. Andrea Sondeck, fundadora y presidenta de Fundación Tacal. Voy a repetir, fundaciontacal.cl. Punto de contacto para todos quienes quedaron prendidos con la posibilidad de ayudar, de aprender, de conectar, que justamente por ahí pueden llegar a ustedes. Y los empresarios, qué rico que se sumen nuevas empresas, porque mientras más empresas tenemos, más avanzamos como país. Y nuestra atención ahí... perfecta. Súper. Y todas las pymes que con más de 100 trabajadores, me corrigen, pueden hacer uso de su franquicia Sense, mientras exista. Así que en ese sentido, por favor, no la desperdicien, porque en las fundaciones hay una gran oportunidad, y particularmente... Tú sabes, Leo, cortito. ¿Sí? Acabamos de terminar un curso, una empresa que con franquicia tributaria, ¿no? Que es el 1% de los sueldos. Capacitamos a 19 personas y contrataron a 18. Y con eso cumplieron con la cuota. Entonces, los llamo para que cumplan con la cuota sin dolor, sino que con alegría. 93% de efectividad, si no me fallan las matemáticas. Muy bien. Muchas gracias por esta conversación, y quédate, porque después del corte vamos a conocer a otra tremenda fundación que también está invitada. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Feliz, gracias a ustedes.